Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que este día los encuentre fantásticos, llenos de energía y con muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Como siempre, les agradezco muchísimo su apoyo incondicional, por ser parte de esta comunidad que construimos juntos, y por siempre estar ahí, listos para compartir y aprender. Hoy nos sumergiremos en un tema que estoy segura les va a encantar. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia que combina pasión, fama, drama, y un fenómeno cultural que sacudió el mundo del entretenimiento. Vamos a hablar de una verdadera bomba, un terremoto que hizo temblar los cimientos de las telenovelas turcas, especialmente en un país donde el amor por estas series es inmenso, Italia. Ya saben, esas series que nos tienen pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, suspirando, sufriendo y celebrando cada giro de la trama. Y la historia que les voy a contar involucra a dos nombres que por sí solos son sinónimo de éxito y que juntos crearon un fenómeno, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya se imaginan por dónde vamos, ¿verdad? ¿Listos para revivir la emoción y el drama? Prepárense para un viaje en el tiempo. Para los que son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Aquí exploramos sus temas favoritos, desde chismes de celebridades hasta análisis profundos de sus series favoritas, pasando por reseñas, curiosidades y mucho más. No se pierdan nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, zarpemos a esta aventura que tiene a todos hablando. Empecemos por el principio, por el contexto. Para comprender la magnitud de esta sorpresa italiana, es esencial que recordemos la época dorada de las telenovelas turcas en Italia. Fue un fenómeno cultural sin precedentes, una invasión televisiva que conquistó los corazones de millones de espectadores. Series como Erkenci-Kuş, que nosotros conocemos como Pájaro Soñador, y Dolunay, o Luna Llena, se convirtieron en verdaderos hitos, en fenómenos que trascendieron las fronteras de la pantalla y se colaron en la vida cotidiana de los italianos. Pero, ¿qué fue lo que hizo que estas producciones turcas fueran tan especiales y exitosas en Italia? ¿Qué las convirtió en un imán para el público? Pues bien, hay varios factores clave que contribuyeron a este éxito arrollador. Primero, las historias. La fórmula secreta del éxito turco, son simplemente adictivas, un cóctel explosivo de emociones que atrapa al espectador desde el primer episodio. Son romances apasionados, llenos de altibajos, con amores a primera vista e intrigas, triángulos amorosos, dramas familiares, secretos del pasado, giros inesperados que te dejan al borde del asiento y personajes carismáticos con los que el público se identifica y se encariña. Las historias turcas saben cómo jugar con las emociones del espectador, haciéndonos reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar con cada beso robado. Son historias que tocan la fibra sensible del público, que lo hacen vibrar al ritmo de la trama. Segundo, la calidad de la producción. El arte de la imagen y la narrativa, las series turcas son conocidas por su impecable calidad técnica. Se cuida al máximo la estética, desde la ambientación y el vestuario hasta la fotografía y la iluminación. Cada escena es una obra de arte con una puesta en escena cuidada al detalle. La dirección, el montaje y la edición son de primer nivel. La música, otro elemento fundamental, acompaña y realza las emociones de cada momento, creando una atmósfera envolvente. La actuación, por supuesto, es otro factor clave. Los actores turcos son conocidos por su talento y su capacidad para transmitir emociones de manera auténtica y convincente. Su química en pantalla, su capacidad para conectar con el público, es uno de los mayores atractivos de las series turcas. Tercero, y quizá el factor más importante, la conexión emocional. El vínculo invisible entre la pantalla y el corazón, el público italiano, al igual que el de muchos otros países, se enamoró de las historias, de los personajes, y de la cultura turca que se mostraba en la pantalla. Se sintió identificado con los valores, las costumbres y las tradiciones que se reflejaban en las series. Se enamoró de la belleza de Estambul, de sus paisajes, de su gastronomía. Las series turcas abrieron una ventana al mundo, mostrando una cultura rica y fascinante. Crearon un vínculo emocional entre el espectador y la pantalla, una conexión que trascendía el simple entretenimiento. Los personajes se convirtieron en amigos, en confidentes, en miembros de la familia. Sus alegrías eran las alegrías del público, sus tristezas, las tristezas del público.
Y aquí es donde entran nuestros protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Dos estrellas indiscutibles. Dos talentos que juntos crearon un fenómeno dentro de un fenómeno. Dos artistas que con su trabajo, su carisma y su química, conquistaron el corazón de Italia. Demet Özdemir, el encanto de la comedia romántica, Demet, con su encanto natural, su sonrisa radiante que ilumina cualquier escenario, y su talento innato para la comedia romántica. Es una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Su capacidad para transmitir alegría, su energía contagiosa y su talento para la interpretación la han convertido en un referente para muchas jóvenes. Su carisma y su autenticidad la hacen cercana al público, creando un vínculo de empatía que trasciende la pantalla. Can Yaman, el galán que derrite corazones, Can, con su físico impactante, su mirada que derrite a cualquiera, y su capacidad para interpretar personajes complejos y apasionados, es el arquetipo del galán de telenovela. Su presencia en pantalla es magnética, su capacidad para transmitir emociones, innegable. Su disciplina, su dedicación y su entrega a cada personaje lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía y en un ídolo internacional. Juntos en Pájaro Soñador, crearon una química inigualable. Su relación en pantalla, llena de coqueteo, peleas, malentendidos, reconciliaciones y momentos románticos inolvidables, cautivó a la audiencia. Los fans se enamoraron de Sanem Aydin y Candivit, los personajes que interpretaron, y soñaban con que su amor fuera real. Su química era tan palpable, tan evidente, que era imposible no desear que la magia de la ficción se trasladara a la vida real. Y efectivamente todo esto explotó en Italia. Pájaro Soñador fue un éxito rotundo. Las audiencias se dispararon, la serie se convirtió en un fenómeno de masas, las redes sociales explotaron de comentarios, y Demet y Can se convirtieron en ídolos. La pareja, como el dúo dinámico de la telenovela, se convirtió en el centro de atención de la prensa italiana, apareciendo en revistas de moda, programas de televisión y eventos. Su fama creció exponencialmente. Su popularidad se extendió como la pólvora. La popularidad de la serie fue tal que se convirtió en un fenómeno cultural. Las tiendas vendían productos inspirados en la serie, desde ropa y accesorios hasta carteles y tazas con la imagen de los protagonistas. Los fans organizaban eventos para conocer a sus ídolos, para verlos en persona, para sentir la magia de Pájaro Soñador en vivo. La fiebre por las telenovelas turcas en Italia se disparó. Las series turcas se convirtieron en el tema de conversación en todas partes, en la oficina, en el supermercado, en la parada del autobús. El público italiano se rindió ante la magia de las series turcas y especialmente ante el encanto de Demet y Can. Pero, ¿qué pasó con la relación entre Demet y Can en la vida real? Aquí es donde la historia se pone interesante, donde la intriga se intensifica, y donde entra la sorpresa italiana que nadie esperaba, o que quizás todos esperaban secretamente. Durante la emisión de Pájaro Soñador, surgieron rumores, especulaciones, sobre una posible relación entre Demet y Can fuera de la pantalla. Los fans, como era de esperar, estaban emocionados. Veían fotos, analizaban gestos, escudriñaban las redes sociales, y soñaban con que el amor que veían en la ficción se hiciera realidad. Querían creer en el cuento de hadas, en el amor perfecto, en la pareja ideal. Querían que Sanem y Can fueran Sanem y Can también en la vida real. Sin embargo, la realidad, como siempre, es un poco más complicada. A pesar de la química innegable entre ellos, de la pasión que desprendían en la serie, y de la conexión evidente fuera del set, Demet y Can nunca confirmaron públicamente una relación. Hubo momentos de cercanía, salidas juntos, declaraciones ambiguas que alimentaban la esperanza de los fans, pero nada concreto, nada que confirmara las sospechas. Las fotos tomadas por los paparazzi, los comentarios en las redes sociales, los rumores que circulaban en los medios, todo apuntaba a una posible relación, pero la verdad siempre se mantuvo en el terreno de la especulación. Y es aquí donde la sorpresa italiana llega. En medio de la efervescencia de Pájaro Soñador y la locura que Demet y Can despertaban, la prensa italiana, con su característico olfato para las noticias, comenzó a especular, a investigar y, por supuesto, a generar titulares sensacionalistas. Los medios italianos, con su estilo propio, alimentaron la expectativa de una relación, buscando la primicia que confirmara lo que todos querían creer. La prensa rosa italiana se volcó en la pareja,
persiguiendo cada uno de sus movimientos, analizando cada detalle, intentando desentrañar el misterio de su relación. Y aunque no hubo confirmación oficial, sí se generó una gran expectación y muchas portadas. La prensa, con su afán por el espectáculo, alimentó la llama de la esperanza en los corazones de los fans, creando una atmósfera de misterio y de expectación que mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla y a las redes sociales. La pregunta S. ¿On Met y Can pareja se convirtió en un mantra, en un tema recurrente de conversación? La incertidumbre, la especulación, el misterio, todo contribuyó a aumentar el interés por la serie y por sus protagonistas. ¿Por qué era tan importante esta sorpresa para Italia? Pues porque el público italiano es muy apasionado y muy involucrado con sus ídolos. El público italiano, famoso por su romanticismo y su devoción por las estrellas, adora las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real. La idea de que los protagonistas de una serie tan exitosa estuvieran juntos en la vida real, elevaba el romance de la ficción a un nivel superior. Era como un sueño hecho realidad para los fans, como una confirmación de que el amor verdadero existe. La sorpresa era la posibilidad de que ese sueño se concretara, de que la magia de la pantalla se extendiera a la vida real. La idea de que Sam y Can fueran pareja en la vida real era el sueño de muchos. Significaba que el amor que veían en la pantalla era genuino, que la química que sentían al verlos juntos era real, que la magia de Pájaro Soñador continuaría fuera del set. Era la prueba definitiva de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en un plató de televisión. Pero como hemos dicho, la confirmación nunca llegó. El misterio permaneció, la especulación continuó, pero la verdad sobre la relación entre Met y Can fuera del set se mantuvo en secreto. La sorpresa que Italia esperaba, el anuncio oficial de una relación amorosa, nunca se materializó. Sin embargo, la ausencia de una relación romántica real no disminuyó el éxito de Met y Can. Ambos siguieron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Su talento y su profesionalismo les abrieron las puertas a nuevas oportunidades, a nuevos proyectos, a nuevos desafíos. Met, con sus proyectos de televisión y cine, demostró su versatilidad como actriz. Con cada nuevo papel, Met demostraba su capacidad para interpretar personajes diversos, para explorar diferentes géneros, para mostrar su talento en diferentes registros. Su trabajo en Erkencicus le abrió las puertas a una carrera prometedora. Can, con sus papeles en series y películas, consolidó su estatus como estrella internacional. Su éxito en Pájaro Soñador le permitió expandir su carrera a nivel global, convirtiéndose en un ídolo en Italia, en España y en muchos otros países. Su carisma y su profesionalismo lo convirtieron en un actor codiciado, en un referente para muchos jóvenes. El cariño del público italiano hacia ellos y la nostalgia por Pájaro Soñador seguían presentes. Cada vez que se mencionaba sus nombres, la emoción y el entusiasmo del público se hacían sentir. La serie, gracias a su éxito, seguía siendo retransmitida una y otra vez, tanto en televisión como en plataformas de streaming, lo que demostraba la vigencia y el cariño del público por la pareja. Pero, ¿qué pasó después? Pues el tiempo pasó, las carreras de Met y Can tomaron caminos diferentes, y las sorpresas italianas se convirtieron en un recuerdo. Cada uno encontró el amor en otros lugares. Met se casó con el cantante Othman Koch, y aunque su matrimonio terminó en divorcio, demostró su madurez y su profesionalismo al afrontar la situación. Can, por su parte, ha tenido relaciones y ha sido relacionado con diferentes mujeres, demostrando que su vida amorosa, como la de cualquier persona, es compleja y privada. Aunque la sorpresa de que fueran pareja en la vida real nunca se materializó, lo cierto es que el fenómeno de Met y Can llaman en Italia sigue vivo. Su trabajo juntos dejó una huella imborrable en el público italiano, y la serie Pájaro Soñador sigue siendo un éxito en las repeticiones y en las plataformas de streaming. La nostalgia por esta pareja icónica sigue presente, y cada vez que se habla de ellos juntos, la emoción y el cariño de los fans italianos se hacen sentir. La serie, con sus momentos románticos, sus risas y sus lágrimas, sigue siendo un refugio para muchos, un recordatorio de un tiempo en el que el amor y la esperanza reinaban. Los fans de Pájaro Soñador recuerdan con cariño los momentos vividos, los sentimientos compartidos y la magia que Met y Can supieron crear. Y aquí es donde llegamos al final de nuestra historia. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las telenovelas turcas, por la magia de Met y Can, y por esa sorpresa italiana,
que, aunque no fue lo que muchos esperaban, sigue siendo un recuerdo entrañable para los fans. Un recuerdo que evoca emociones, que nos hace suspirar, que nos hace soñar. Para resumir, hoy hablamos de la bomba que Demet Özdemir y Can Yaman representaron en Italia. De cómo la serie Pájaro Soñador conquistó el corazón de los italianos, y de las expectativas que se generaron en torno a una posible relación entre los protagonistas. Y aunque la sorpresa romántica nunca llegó, el cariño y la admiración del público italiano hacia ellos sigue intacto. Y vaya que dejaron una huella. La historia de Demet y Can en Italia es una lección sobre el poder de la ficción, sobre la capacidad del arte para emocionar, para conectar con el público. Es una lección sobre la importancia de soñar, de creer en el amor, de aferrarse a la esperanza. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta. Es súper importante para que el canal siga creciendo, para que más personas puedan descubrir estas historias. Comenten qué les pareció la historia, si ustedes también eran fans de Pájaro Soñador, y si les gustaría que hablemos de otros temas relacionados con Demet Özdemir, Can Yaman, o de otras series turcas. Sus comentarios son muy valiosos. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Ayúdenme a llegar a más personas, a que más gente se sume a esta comunidad. Ayúdenme a compartir la magia de las historias, de las emociones, del entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tenemos muchas más historias por contar, muchos más temas por explorar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, como las telenovelas turcas, siempre tiene giros inesperados.